La coquetería y el cuidado personal es parte de tu sello de mujer. Por eso quiero recomendarte a Estela Beauty Spa, el lugar donde te sentirás más cómoda y bella que nunca, con pestañas, cejas y uñas. Cese Las Tejas, local 21, por previa cita al 0424-753-3251 o sigue en las redes @Estela Piso Niles. Estela Beauty Spa, atendido por su propia dueña, Estela. El lugar para que te sientas más cómoda y bella que nunca. Bienvenidos a Con Daniel Aray, ahora en mi canal de YouTube, un espacio para motivar, inspirar, compartir, crecer, aprender y transformarnos juntos. Bienvenidos como siempre a otra cápsula en Con Daniel Aray. No olviden por favor la tarea de siempre, que ya me están haciendo mucho caso, tanto da el cántaro al agua que se rompe, ¿verdad? Tanto se los digo que ya lo están haciendo. Suscribirse, comentar, compartir y darle like, porque esto no es el pan que uno mete al horno y se hace, no. Tenemos que ayudarnos todos y tienen que compartir y multiplicar el mensaje. Y si les gusta, con más razón, difúndanlo porque siempre hay alguien a quien le puede servir y que no ha llegado todavía aquí, a través de ustedes puede llegar. Estoy absolutamente contento el día de hoy porque estoy con una mujer que yo quiero, que yo admiro, que tiene demasiado significado en mi vida. Espero no extenderme demasiado con la presentación porque es una mujer que a mí me ha marcado muchos aspectos de mi vida, sobre todo en aspectos importantes. Es una gran madre, es una gran amiga, es una docente por decisión y por vocación y con un don de gente que se pierde de vista, sobre todo para estos tiempos. Bienvenida mi querida Mari Carmen Ruiz a este espacio y la madre contemplada ya le iremos explicando a lo largo de la conversación por qué es la madre contemplada. Bienvenida mi profe a tu espacio. Gracias, amor. De verdad que tanto buscar para encontrarnos en este espacio. Ay, estuve rogándole detrás de ella, por eso tiene la agenda más ocupada que más nadie, pero aquí estamos. Aquí estamos, contra viento y marea, le decía esta mañana, porque ha sido fuerte por tantas ocupaciones, pero es tan importante y tan necesario el poder tener estos encuentros para poder compartir y para poder reafirmar y profundizar en esa amistad tan hermosa que hemos tenido, porque eres mi hijo que Dios por elección lo he tomado y que Dios me ha dado. Correcto. Bienvenida mi profe, además que queremos compartirles, ella tiene una gran historia como madre, como profesional, pero sobre todo como una persona orgullosamente diferente. Y es orgullosamente diferente no porque tenga una discapacidad, sino porque siempre se abocó por decisión y por elección, dos palabras que me encantan, a la diversidad de toda la vida. La profe es docente y además, pero no solamente, no es una docente cualquiera, es una docente en educación integral. Trabaja por la diversidad y yo quiero arrancar de esa forma. ¿Qué te hizo sumarte a la diversidad? ¿Por qué específicamente la parte integral? ¿Por qué específicamente las diferencias? Porque siento que Dios puso en mí el servicio, ¿sí? Para mí lo más importante es servir. Cuando yo puedo hacer que otra persona se sienta bien, que la otra persona tenga lo que de repente está buscando y otras personas no se lo han querido dar, me llena grandemente porque siento que estoy cumpliendo la misión por la cual estoy aquí. Entonces eso me hace sentirme feliz cuando veo que alguien se siente feliz por lo que le di, por lo que el tiempo que le di para escucharlo, para compartir, me llena gratamente. Para mí ese es como el mejor regalo. Y siento que estoy haciendo la obra que Dios me corresponde, que estoy siendo su trabajadora, cumpliendo el horario que me corresponde y la actividad que me corresponde. Además que te llena. ¿Qué has encontrado de Mari Carmen en la educación en tantos años de experiencia? Esta mujer tiene más de 23 años de servicio, por favor. Además de servicio continuo, porque es una trabajadora incansable. Lo que ella más ha hecho en su vida es trabajar. Por supuesto, tiene familia y tiene los otros roles en la vida, pero ella le ha entregado gran parte de su vida al trabajo. ¿Qué hay de Mari Carmen
en la educación según tu experiencia en todos estos años compartiendo ese mensaje? Bueno, la educación es un área en la cual tú puedes formar, tú puedes transformar, tú puedes hacer que saque la mayor cantidad de habilidades y dones de las personas. Y cuando podemos estar en este proceso, la educación hace que pueda generar cambios en las personas. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta y yo siento que a través de la educación eso se puede lograr. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esos cambios y generar y ser transformadores del entorno, entonces ahí siento que está Mari Carmen presente y esa área me ayuda mucho a desarrollar. Toda la vida sentiste esta pasión, sentiste estas ganas de transformar. Y no solamente de transformar, sino de transformarte, porque el trabajo es compactado, es en conjunto. Tú transformas al otro, pero también te transformas tú y te sigues transformando a lo largo del tiempo. Sí. ¿Siempre sentiste esa transformación? Pues mira, siempre he estado en la búsqueda de que hay mucho más allá, ¿sí? En todas las áreas de mi vida. Llego a un sitio y yo digo, pero aquí se puede hacer más, de aquí se puede sacar más, puedo ir mucho más allá de aquí. Entonces, en la medida que fui avanzando y estudiando, me di cuenta que en la educación habían cosas importantes. Y lo más bonito fue que cuando yo entré por primera vez a trabajar, trabajé en el colegio cuando empecé con primer año. Y sentí el amor tan bonito de los muchachos. Y sentí que habían tantas necesidades, que había muchos que querían un abrazo, había muchos que querían que los escuchara, y eso me fue llenando y tuve la posibilidad de hacerlo a través del día a día con lo que yo hacía. Claro, rompiste el estigma de la educación tradicional. Y el área que yo trabajaba era un área muy bonita, que era preparación de alimentos, educación para la salud. Para la salud. Entonces eran asignaturas que a los muchachos les gustaban y que era un sitio donde educación familiar. ¿Cómo se nota que me dio clase, que me acuerdo todas las materias? Más que tengo que confesarle aquí que la materia donde yo mejor me portaba era cuando Mari Carmen entraba a ese salón, porque uno se le olvidaba todo. Cuando entraba ahí uno quería que la hora fuera eterna, por lo menos yo quería que la hora fuera eterna. Si algún alumno de los que nos acompañó en esa época ve esto, seguro se va a sentir identificado, si no, que pendejo. Pero me tocó un área muy bonita. Entonces eso también me benefició mucho, porque mi área no era matemática, ni química, ni física. Era un área más humana. Era un área más humana, era un área en el que ellos se sentían como que yo era la mamá que los cuidaba, que los atendía. Y hoy en día, pues yo sé que hay estudiantes míos que son médicos que tienen el cuaderno de las recetas en su cocina. Y me dicen, y todavía no se los encuentran. Todavía y todavía hago las cosas y me acuerdo tanto de aquella clase, me acuerdo. Entonces, es muy lindo cuando tú marcas bonito a alguien. Dejas huella. Dejas huella. Si tú eres una mujer que deja huella en todo sentido, además que uno tiene la particularidad de que siempre la ve, pueden pasar meses, pueden pasar años sin verla y ella sigue siendo en esencia lo mismo. En esencia lo mismo, su actitud es igual. Entonces yo creo que eso también se refleja. Y tú hablaste de algo muy importante, que tú siempre le pusiste disfrute, siempre le pusiste transformación, siempre le pusiste pasión. Yo creo que para Mari Carmen Ruiz nunca fue un trabajo, era su forma de servir, era su forma de dar, era su forma de transformarse, como lo has dicho en todo este proceso. ¿Qué es lo mejor que te ha dado la educación? Y no solamente la educación, sino lo integral, la diversidad de seres humanos en todo su esplendor. Mira, amistades hermosas, ¿sí? Me ha dado el que eso me haya permitido ser cada día mejor, que me permita reencontrarme y estudiar en mí qué cosas necesito mejorar para poder servir mejor y qué cosas me faltan por hacer para poder ayudar a más. De manera que no sea que hasta aquí llegó, sino que me gustaría que hasta el último día de mi vida yo pueda servir, yo pueda ayudar, yo pueda ser instrumento de Dios, porque eso es lo que yo quiero. Que cuando yo me encuentre ahí arriba, cuando Dios me diga, o sea, bien hecho, bienvenida, cielo fiel, que lo hiciste bien y cumpliste la tarea por la cual te mandé a hacer. Que tengamos Mari Carmen por muchos años, porque estos son de esos seres irrepetibles que uno siempre necesita en la vida. ¿Qué pasó cuando te encontraste por primera vez con la discapacidad dentro del aula de clase? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando
te dijeron, Mari Carmen, en tal salón hay este caso, no voy a decir quién era el caso porque no viene a colación, pero, ajá, Mira, ver qué podía hacer, ¿sí? Porque en esa época no era tanto como hoy en día, que hoy en día, gracias a Dios, existen demasiados especialistas que están en esa búsqueda. Y es un tema más visible también. Mucho más visible. En esa época no. Y entonces, en esa época todos querían que todo se funcionara de la misma manera, que todos actuaran igualitos, que todos fueran al mismo el tradicionalismo ritmo, en pleno. al mismo ritmo, todo. Y nos hemos dado cuenta que hoy en día, porque eso no existe, que hay diferentes maneras de aprender y diferentes pausas, ¿no? Para cada uno. Cuando yo entré en esa área y yo comencé a conseguir esos casos, tuve que hacer muchos casos y muchas maneras de que los demás cambiaran y dieran la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Fue difícil, pero fue de una manera u otra, pues muchos lograron después entender lo necesario que era hacer las cosas diferentes, ponerse en el zapato del otro y comenzar a ver con ojos distintos cada uno, que no eran todos de la misma, que todos somos hijos de Dios diferentes. No tenemos una Además que todos los seres humanos somos distintos, tengamos una condición o no. Y tenemos demasiadas formas diferentes de aprender y de ver las cosas. Entonces, empezar a entenderlo yo y hacer que mi entorno también lo entendiera. Pero se logró al final. Al final pues, ¿Cuáles eran las herramientas más importantes que tú utilizabas en esa época para, aunque era un tema del que no se hablaba y del que no se visibilizaba tanto y que para muchos era una propia discapacidad, ¿cómo enfrentó esto? ¿Cuáles eran tus herramientas básicas o impelables para que eso funcionara en el caso, en el resto del entorno, o sea, el grupo escolar y las profesoras o las compañeras del mismo medio? Pues. Sí. La constancia, ¿no? Constancia y hacer cosas para que las otras vieran que sí se podía. Yo me acuerdo mucho que contigo tú no podías escribir porque eran puros palitos y nadie entendía lo que los jeroglíficos, señores, toda esa época. Yo les decía a ellos, bueno, yo pongo mi tiempo. Yo le escribo lo que él va a... Sáquenlo del aula, yo escribo por él para que él no pierda porque él sabe. Entonces no puede tener una prueba 0-1 porque usted no entendió lo que él escribió. Entonces empecé yo a escribir los exámenes y entonces comenzaron a salir... Mientras que fusionábamos la parte oral que se permitió porque eso le generaba más trabajo al docente. Pero invertir tiempo, invertir paciencia y empezar a trabajar para que el otro pudiera entender lo necesario que era hacer un cambio. Correcto, empatizar en ambas partes. Empatizar al alumno, pero también empatizar al profesor, porque tú no podías hacer lo que eran 10 profesores. Mari Carmen no podía hacer lo de los 10 profesores porque no tenía sentido. Tú no podías estar en todos los grupos, en todas las materias, aunque uno realmente quería que Mari Carmen estuviese ahí para que el profesor o la profesora se controlara en ese momento. Quizás la visión de ellos ahorita es otra a la de esa época, porque yo no me quiero vanagloriar aquí, pero fui uno de los primeros casos, por no decir que el primero, que llegaba a una escuela tradicional, a una escuela de educación regular con alguna diversidad. Yo le abrí la puerta sin saberlo al resto de casos que llegó mucho más complejos que el mío, pero ellas ya tenían esa mínima preparación, difícil como Mari Carmen lo refleja, pero se dio para que llegaran casos como Víctor, tantos casos, Camilo, que ya lo tenían, Luengo, personas que tienen discapacidades mucho más complejas que la mía. Personas en silla de ruedas, personas con muletas, personas, ¿entiendes? Hasta cognitivamente comprometidas, pueden llegar, además que aquí yo siempre trato con estos mensajes de normalizar los temas. La diversidad existe y va a seguir existiendo y cada día se va tomando más posicionamiento por diferentes razones. Entonces, ese era el aprendizaje. ¿Qué sientes que fue lo mejor de esta experiencia? A nivel humano, a nivel profesional, que te haya podido dejar. Que te siga dejando. Sí, el amor. El amor, el agradecimiento, la sinceridad en las amistades. Porque después que todos estos procesos
se genera como una relación y una conexión con la persona que te ayuda a ver la vida distinta, te ayuda a ser más agradecido, y a entender que Dios te está dando oportunidades maravillosas para hacer cosas que nos ayuden a ser cada día mejor. Correcto, correcto. Pero no solamente Mari Carmen tuvo toda esa experiencia, sino la diversidad llegó a su casa. La diversidad llegó a su vida de manera directa, porque gran amiga mía, su hija mayor, Gemari, de un día para otro se convirtió en orgullosamente diferente. ¿Cómo fue ese tránsito, ese proceso de aplicar dentro de tu propio entorno, tu entorno más íntimo, más inmediato, toda esa pedagogía que aplicabas con alguien que no era parte de ti de manera directa, pero en este caso sí, además de un día al otro? Sí. Fue muy difícil porque uno no está preparado para eso, ¿no? Una hija hermosa, una hija chicharachera, una hija súper alegre, bochinchera, y de un día para otro se enferma y nadie sabe qué es lo que tiene, que era difteria, que era... Lechina por ahí también. Pero entramos al hospital con difteria y nadie pie con bola, como nadie nos abría la puerta, y el seguro, sí, esto es para hospitalizarla, pero no tenemos, en el hospital sí, esto es para hospitalizarla, pero no se puede decir. Y el caso seguía avanzando, y entonces no habían recursos, y el entrar en una clínica era mucho dinero y no lo tenía. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿Cómo hago? Y de repente, cuando por fin entra en el hospital, un doctor por fin la revisa y dice, ¿por qué esta niña no está aquí? ¿Por qué esta niña...? Y pasan todos los procesos de pasar 15 días en el hospital, y cuando por fin logramos salir, sigue malita de los ojos, y llega un momento en que hay que ir al hospital todos los días, porque el ojo no cambiaba, y hasta que después de 15 días pierde su ojo por completo. Y los dolores tan terribles y la desesperación, y llega un momento en que ella le exige a los médicos que le quiten el ojo por completo, porque ella ya prefería, no aguantaba, ya no soportaba. Pero fue de una manera u otra, fue un proceso difícil, pero fue un proceso hermoso, de una manera u otra, porque mi hija, que era la que yo tenía que darle ánimo a ella, ella era la que era el desastre del hospital, porque con todo el mundo tenía que ver cuando ella llegaba, todo el mundo tenía esa alegría que llegó Gemari, y ella empezaba a echarle broma a todos los demás pacientes, y en el hospital, el momento de la cirugía, ella echándole broma, venga, para que me quiten este ojo, por favor, rápido. Chichero, y el día que ella le hicieron la operación, ese fue el día que hubo el paro nacional en toda Venezuela, había guarimbas, había... El paro del 2017. Del 2017, y ese fue un jueves que se paró por toda Venezuela. Estaba colapsada políticamente y socialmente, estaba muy vulnerable. Muy vulnerable, y en el hospital la operaron, y me dijeron ella la operaron en la mañana, y en la tarde me dijeron, tiene que irse. El hospital, yo nunca había visto el hospital tan solo, todo el mundo se había ido. Claro, tenía miedo por todo el colapso social. Y entonces yo andaba sola con mi hija, y entonces llegué, la monté en el carro, la despertamos, la monté en el carro, la acosté y arrancamos. Y yo iba detrás de la ballena iba abriendo los pasos, y yo iba detrás. Me bajaba donde la gente no me dejaba pasar y le gritaba. Tengo una hija que la acaban de operar, me abrían el espacio, y cuando llegué a la casa, la dejé acostada en la cama, y me acuerdo que llegué y me senté a puro llorar. Porque no llorar en todo el proceso, no he podido llorar. Y yo decía, Dios mío, gracias a Dios logramos, hicimos todo. Y está viva. Está viva. Logramos salvarla, porque el proceso era tan grande que me decía una de las doctoras que tú la pudiste perder porque le pudo haber dado una meningitis de lo que ella tuvo. Y hubiese sido más grave. Está viva, perdió fue un ojo. Entonces yo decía, bueno, ya su rostro no va a ser el mismo, ya pero ella fue la que me dio la fuerza, ¿no? Y después, con todo lo demás que vino, oye, se abrieron tantas puertas. ¿Qué recursos utilizaron? No solamente ella, que en algún momento prometo que la voy a tener porque tienen que escucharla, contar su propia historia, además cómo se burla de la discapacidad, porque una de las cosas que yo siempre les repetiré en todos los espacios de Cotonera
que la mayor catarsis y el mayor aprendizaje personal es aprendernos a reír de nosotros mismos. Tengamos una condición en la vida, hay que reírse porque no podemos pasar llorando. No hay tanto Kleenex para limpiar. Exacto. ¿Qué herramientas utilizaron no solamente ellas, sino el entorno? Porque es todo el entorno. Además, vuelvo a repetir, de un momento a otro. Mira, la fe. La fe a nosotros nos ayuda muchísimo porque creemos en un Dios que es poderoso, que es grande, que es único, que nosotros todos somos sus hijos más amados, más queridos, y que todo lo que pasa siempre es para bien, todo. Entonces, el sentirnos que lo que nos estaba pasando era algo que era necesario para aprender algo. Y una de las cosas que vimos era cómo Dios abría puertas. A pesar de que veíamos las adversidades, yo le digo a Marita, estuvimos en el hospital, estuvimos en una zona de aislamiento y yo estuve sola con ella. Y no había habitaciones y al final apareció una habitación y estuvimos en aislamiento. Gente que yo no conocía me llamaba para decirme que me iba a dar medicamentos porque yo no tenía en ese momento dinero para cubrir todos los antibióticos del día a día. Y me llamaban, los amigos de ella se movieron por todas partes. Empezaron, amigos que estaban fuera del país llamaban, enviaban dinero, se organizaron y yo decía, María, esto es un milagro. Bueno, entonces, volvemos al punto original, la huella. Entonces, ver cómo los milagros se iban dando todos los días. Entonces yo decía, Dios me quería demostrar lo maravilloso que es su amor a través de todo este proceso. Y ver cómo Marita, a pesar de toda la situación, ella salió adelante, yo no la vi negada a las cosas, buscó la manera de adaptarse. Ella hoy en día todavía no se ha podido colocar la prótesis. Sí. La prótesis, pero se dieron tantas cosas y ella sale normal. Entonces, cuando alguien de repente se le queda mirando, digo, tranquilo, fue que se me quedó el ojo, con la apuro no me acordé de meterme el ojo. Exacto, o decía cosas como, ay, es que el ojo me fui para el río y el ojo se me perdió en el río y se lo llevó el río. Y ella le decía a su hijo Matías ¿tiene cuánto ahorita? 9. 8 años. 8. Ajá, exacto, justamente este mes. Él le decía, el aprendizaje que ella siempre le decía a su hijo es, papi, el ojo se lo llevó el río, hasta que él tenga la edad para ella poder explicarle, mira, me pasó esto. Y ella se lo dramatizó así, se lo creó en un cuento y tú le preguntas a él, ¿qué le pasó a tu mamá? Ay, el ojo se lo llevó el río. Sí. Y siguió su vida, o sea, no se detuvo, siguió haciéndose fotografías, siguió haciendo cosas. Además es una mujer bella. Sí, es hermosa. Y no se detuvo. Entonces yo decía, bueno, ante las situaciones podemos de repente ir un poquito más lento, pero no pararnos, no sentarnos a la queja. Entonces, una de las cosas que yo aprendí y me di cuenta que a pesar de que uno diga que cuando le pasa a uno, uno no sabe qué hacer, es que ya Dios nos había preparado con todos esos procesos anteriormente. Y entonces veíamos siempre el vaso medio lleno. Nunca lo vi medio vacío. Y yo siempre decía, Dios abrirá puertas, Dios pondrá las oportunidades, Dios tocará los corazones que tiene que tocar. Y así fue. ¿Qué pasó en esos momentos de negación que todos tenemos ante esta situación? ¿Qué pasaba por la mente de Mari Carmen? ¿Qué te decías? En el momento de negación, no en el momento de la herramienta, sino en el momento del coño. Sí. Porque todos tenemos momentos de sí. ¿Y ahora qué? Sí, yo creo que mi momento de negación más duro fue cuando ningún hospital, ningún centro de salud me quiso abrir la puerta porque decía que no podía, porque es que en esos momentos ellos estaban esperando que en cualquier momento, por lo de las guarimbas, estuviera full y heridos, estaban guardando espacio para eso. Y entonces mi momento más difícil fue cuando yo quise meterle en la clínica, saqué lo que tenía de oro, intenté, y con eso no cubría. Yo decía, vender el carro, ¿qué hago? Hasta que por fin mi esposo me dijo, no, tienes que tranquilizarte y pensar y tener fe. O sea, si hoy no se pudo, mañana se podrá. O sea, vamos a irlo con calma. Mientras haya vida, pues... Vamos a irnos con calma, vamos a ver cómo hacemos y gracias a Dios, pues al otro día salió el sol y logramos. Y hubo gente, pues mucha gente en el camino que me dio esperanza, que me ayudó, que estuvo ahí conmigo apoyándome y entonces fue como más llevadero el proceso.
Claro, porque lo hiciste junto, no solamente a tu grupo familiar, sino a todas esas huellas que tú habías dejado en las personas o que ella había dejado en su propio entorno, Sí, sí. que se manifestaron en esos momentos de adversidad. Yo siempre digo que uno conoce realmente al ser humano en los momentos de dolor, porque en los momentos de dolor es que tú sabes quién y quién no está contigo. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que Mari te ha dejado en este proceso, en este momento, no solo como hija, sino como una persona orgullosamente diferente? Que la vida es un proceso constante de transformación, de cambio, que nunca llegamos a decir que estamos en el proceso, porque nos estamos dando cuenta que nos hace falta mejorar más, que nos hace falta conocer más, que nos hace falta trabajar más parte interna, ¿sí? Porque aunque pensamos que tenemos todas las herramientas, que lo conocemos todo, que es más... nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Lo importante que es el pasar tiempo de calidad, tiempo de calidad con los hijos, que hoy tengo hoy en día una chipilina que me lo recalca. Una chipilina de 8 años que es su maestra en eso. Sí, y tener cosas de decir cuánto nos amamos, de darnos abrazos, de vivir cada día como que si fuera el último. Porque no sabemos, la vida es un proceso constante de cambios y no sabemos cuándo estamos, en qué situaciones. Entonces, cada instante vivirlo al máximo, disfrutarlo al máximo y amar al máximo al que tienes alrededor para que después no tengas la oportunidad de decir si hubiera hecho, si hubiera estado, porque no hubiera si nacido. tenido. ¿Cómo, ya que hablamos de todo esto, cómo define Mari Carmen a su familia? ¿Qué es para ti la familia, tu familia? La familia es unidad. La familia es un todo que está pendiente de apoyarse uno con otro, que siempre está en esa constante transformación y en ese estar acompañándose uno con otro. La familia es agradecimiento porque somos el resultado de ese entorno, ¿sí? Y la familia es el lugar donde se crea, donde se transforma, donde se hace y donde se genera la energía que puede transformar al mundo. Porque en la familia tú puedes recibir todas las herramientas que necesitas para salir a un entorno y vivir en un mundo diferente. Si tú tienes una familia que se ama, que está unida, que agradece absolutamente todo lo que tiene, sales a la calle con una visión diferente. 5 acciones diarias donde Mari Carmen pone a prueba el hacerlo diferente todos los días. El ver la vida distinta. El estar atenta, ¿no? Y el estar analizándome constantemente por qué estoy pensando esto, por qué estoy haciendo esto. Esto lo pude haber hecho mejor, lo puedo hacer mejor, hay que cambiarlo. El disfrutar los aromas, el disfrutar los colores, el disfrutar absolutamente todo lo que Dios hace todos los días para mí. Entonces, el sonreír, el agradecer la compañía que tengo a mi alrededor y el poder estar viva. ¿Qué cosas ponen en un estado bajo a Mari Carmen? ¿Qué cosas para ti son innegociables o que no te gustan, que de repente te puedan quitar la paz en un momento? La injusticia. Cuando veo que la persona pudo haber hecho algo y no lo hizo, que le generó un ambiente diferente al otro, que se convirtió en un obstáculo para el otro, eso me... Y cuando veo que quieren hacerle la vida imposible a otro o que no le permite influir a la otra persona, eso no te gusta. No me gusta eso. 3 palabras que te definen. Paz, armonía y alegría. Un mensaje que te gustaría compartirle al público. Mira, la vida es corta.
porque pasa muy rápido. Y cada instante hay que vivirlo al máximo, viviendo en agradecimiento constante, disfrutando cada una de las cosas que vemos al instante de que abrimos los ojos. Todo el tiempo nos están dando regalos, nos están dando oportunidades para transformar y todos los días nos dan una hoja en blanco para crear, para transformar y para hacer. Así que vivir, transformar y que seamos nosotros entes transformadores y seamos instrumentos de Dios en esta tierra para que este mundo sea mejor. El mundo no cambia si uno no cambia. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Dejar de decir que las cosas están mal porque otros no han hecho. ¿Qué estás haciendo tú para que esto cambie? Gracias, mi profe, por haber estado aquí. De verdad, miren, ustedes no saben la emoción que yo tengo por esta conversación y como pasó en estos días recientes con otro episodio, yo estoy aquí en éxtasis y se va a notar la cara de embobamiento que tengo yo aquí mientras ella habla, pero es que sé que ustedes lo van a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros en este momento y lo reconozco públicamente, lo que siempre le digo a ella cada vez que hablamos. Gracias por estar en la vida, gracias por haber dejado tantas huellas en mí, huellas perdurables para el resto de la vida, para el resto de nuestra existencia, hasta que decidamos estar o hasta que nos toque estar. Gracias a todos. La coquetería y el cuidado personal es parte de tu sello de mujer. Por eso quiero recomendarte a Estela Beauty Spa, el lugar donde te sentirás más cómoda y bella que nunca, con pestañas, cejas y uñas. Cese Las Tejas, local 21, por previa cita al 0424-753-3251 o sigue en las redes @Estela_Niles. Estela Beauty Spa, atendido por su propia dueña, Estela. El lugar para que te sientas más cómoda y bella que nunca.